La primera vez que yo oí hablar de Eudoro Galarza Osa fue a Jorge Cardona, el editor general del Espectador. Cuando se cumplieron los 50 años de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, es decir, en el año de 1998, yo era la corresponsal del Espectador acá en Manizales y el Espectador hizo un gran especial sobre Jorge Eliezer Gaitán y a mí me encomendaron buscar a los hijos de Eudoro Galarza Osa porque las horas antes de Gaitán ser asesinado, pues lo último que él hizo públicamente fue la defensa del asesino de Eudoro Galarza. Frente al asesinato de Galarza, lo primero que hay que decir es que hay una deuda. Mi abuelo nació en Caramanta el 4 de abril de 1895. Fue el mayor de 5 hijos. Fueron 4 hombres y una mujer. Él era un periodista de trayectoria, un periodista que se había hecho en La Patria, en otros periódicos. Recuerden que él empieza su ejercicio profesional de periodista en la década más gloriosa del periodismo manizaleño, caldense, que es la de los 20, cuando había fácilmente 15 periódicos en la ciudad. Mi abuelo escribió, era columnista del periódico El Tiempo, el periódico El Renacimiento en Manizales, periódico El Eco, que también alcanzó a ser director, y con el tiempo creó y fundó junto con Pablo Araque y Arturo Zapata el periódico La Voz de Caldas, que inició sus labores el 26 de enero de 1926. Eudoro, con su periódico La Voz de Caldas, maneja opinión. Él no solamente era editor, sino creo que en el fondo era más periodista. Él escribía en su periódico, orientaba opinión, por ende le dio una estructura, una visión a ese periódico bastante coherente, interesante. Mi abuelo fue totalmente autodidacta. Inclusive dentro de las anécdotas que él mencionaba en una biografía que escribió, él decía que cuando creó el periódico lo creó totalmente afín a sus principios y a sus creencias, sin ningún apoyo ni político ni partidario de ninguna naturaleza. Él, teniendo pues un periódico de cierta forma conservador, era integral y no era una persona típica de su época, donde la política se manejaba con un fanatismo cada vez más acentuado. Mi abuelo era un tipo muy rígido, conciso, concreto, y como se dice popularmente, no cargaba agua en la boca para exponer sus ideas a través de todos sus editoriales y artículos que escribía. Manizales tenía una escuela periodística muy fuerte, muy grande. Manizales es una ciudad de gente culta, de gente que sabía leer y escribir. Por ejemplo, yo he compartido con muchos historiadores de otras regiones que a ellos les dicen que no entienden cómo zonas como la nuestra no se ha contado mejor, porque existen los archivos. De todo lo que pasó existen los archivos. Se podría hacer una mejor historiografía de lo que pasa por acá. Manizales para esa época era la quinta ciudad del país, una ciudad sumamente rica por el café y el comercio que era posible a través del café. Y era una época que hizo mucha historia aquí en Manizales. De pronto era la época dorada del periodismo casi que a nivel nacional. Estamos hablando de Aquilino Villegas, toda esa rama, toda esa parte de la historia existió fue en esa época aquí en Manizales. Los periodistas, como los conocemos hoy, eran muy pocos, escasos, casi inexistentes. En La Patria había un par, Luis Yagarí y Mauricio, que era Tomás Calderón, y el resto hablaban de política día y noche. Estos también hablaban de política, pero por lo menos contaban la cotidianidad de la ciudad. Eudoro Galarza entraba en la parte de los que hablaban mucho de política. Eran los periodistas de esa época, que eran poetas, que eran escritores, que eran por ratos políticos, y él formaba parte de ese grupo, pero claramente con una visión más amplia que un reportero, pues toda vez que sus cargos fueron siempre como de dirección. Él muere por defender
la libertad de prensa, por decir que no tiene por qué rectificar y defiende lo dicho por su periodista en torno a los maltratos que había en el batallón Ayacucho. El teniente Cortés era el comandante del batallón Ayacucho aquí en Manizales. Este teniente Cortés decide venir a pedir rectificación de que no había maltratos o de que había maltrato a sus soldados, pero que eso es lo normal, cosa que sigue sucediendo muchas veces, y pues decide matar a Eudoro Galarza de la forma a sangre fría, y lo peor es pues que a la justicia no le importó. La nota publicada en La Voz de Caldas el 10 de octubre de 1938 denunciaba maltrato a los soldados acantonados en el batallón Ayacucho de Manizales. Uno de los casos citado fue contra un soldado a manos del teniente Jesús María Cortés, quien lo golpeó en la cara y lo lanzó al patio desde un segundo piso. 2 días después de publicarse la nota, el teniente Cortés llegó a las oficinas del periódico en busca del responsable de la información. Lo recibió el jefe de redacción Gonzalo Jaramillo y luego el director Eudoro Galarza Osa, quien luego de tratar infructuosamente que el militar le aceptara su invitación a sentarse, le preguntó sobre sus inquietudes, a lo que el teniente Cortés le respondió que exigía rectificar lo que se había denunciado. A continuación, se produjo el desenlace fatal de ese encuentro. Galarza Osa tomó asiento y leyó párrafo a párrafo la nota mientras preguntaba a Cortés si lo que se había publicado allí era cierto. El militar respondió que sí, que era cierto, pero que él quería otra cosa. De nuevo le preguntó a Cortés, ¿qué es lo que desea, teniente Cortés? Entenderme personalmente con el responsable, eso hay que rectificarlo. Y agregó, usted, dirigiéndose a Galarza, tiene que rectificar eso. Eudoro Galarza contestó, teniente, aquí está la máquina y el papel para que usted lo haga. O mándeme una carta sobre el particular, yo la publico con mucho gusto. Luego de reiterar la invitación a Cortés para que rectificara el asunto, Galarza Osa le tendió su mano para despedirse de él, pero en ese momento Cortés sacó su pistola y dijo, «Esto lo vamos a arreglar ya», y rastrilló su pistola por 3 ocasiones. Galarza no tenía arma, estaba descuidado. El primer disparo no hizo blanco, el segundo le dio en la garganta y el tercero en la clavícula. Galarza quedó bañado en sangre, con su rostro metido en el teclado de su máquina de escribir. De inmediato fue llevado a una clínica cercana, donde murió horas después, esa misma noche. El veredicto final por el cual salió libre el teniente Cortés fue por honor militar, honor al uniforme militar. Pues que hoy en día eso pues sí, no existe, pero en ese momento sí era libre. Eso fue después de 10 años de la muerte de mi abuelo. Al dolor de la muerte se sumó también el dolor de la impunidad, de que su asesino fuera declarado inocente en razón a una supuesta defensa del honor militar. Lo más simpático es de que entonces el gran líder y el gran defensor de los derechos humanos, Jorge Eliezer Gaitán, se presta o hace este negocio y logra sacar libre a este reconocido asesino. Cuando se cumplen 50 años del atentado, en 1988, Jorge Consuegra, el profesor de periodismo de investigación, lo entrevistó para la revista Cromos y el hombre dijo que había que si le tocaba, se repetía la escena, lo volvía a hacer porque el uniforme militar había que respetarlo. Y su periódico La Voz de Caldas, que era un periódico reconocido en la ciudad, que tenía varios escritores, recordemos que estamos hablando de los años 30, en los que la división entre información y opinión no era tan clara, todos los textos son textos que opinan mucho, que tienen, digamos, mucha beligerancia, mucho activismo. El periódico no sobrevivió ni siquiera un año. El periodismo es el cuarto poder, el periodismo es esencial a la democracia. En Colombia los actores armados han matado muchos periodistas, pero los políticos se dan la mano perfectamente a través de los actores armados o de manera directa, y tenemos ejemplos de ello en muchas partes. Es importante resaltar gente tan comprometida con su oficio que seguramente no tuvo miedo a morir, llevó su profesión hasta la última consecuencia, pensó más en lo colectivo que en su propia vida. Yo creo que muy pocos periodistas en el país saben quién fue Eudoro Galarza Osa. Pero bien vale la pena que se le reconozca porque claramente era una época distinta y enfrentarse a los militares en esa época sí que tenía valor, siendo valeroso hoy.
La lección que nos deja esto es que, al igual que en ese entonces, hoy la impunidad sigue siendo una regla frente a los crímenes de periodistas y no la excepción. Yo considero de que él como periodista hubiera dicho, lástima no estar viviendo esta época.